Estimada mi docente Michelle, mi nombre es Jefferson Evas, soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma Unión de Ecuador. En esta ocasión voy a hablar acerca de las diferencias culturales entre Ecuador y Alemania en los siguientes ámbitos en la costumbre, religión, celebraciones, sistema jurídico legal. Para entender qué es la diferencia es la distinción o variación de dos o más cosas en conceptos, ideas, personas, lugares o objetos. También se puede haber diferencia en costumbres, tradiciones, idiomas, creencias. En este primer punto vamos a hablar acerca de las costumbres. ¿Qué es la costumbre? Las costumbres son prácticas compartidas que definen y enriquecen la vida de una comunidad o sociedad. Son una parte esencial de la cultura, que desempeñan un papel importante de la formación de la identidad de un grupo, que trae una transmisión de valores y creencias a lo largo del tiempo, desde un principio de la edad antigua. Entonces, por ejemplo, tenemos una costumbre, una diferencia en Ecuador, la siesta. La siesta en Ecuador es común tomar una siesta después de un almuerzo, especialmente en zonas rurales. Esto se debe a una tradición española y al clima cálido del país. En cambio, también tenemos otra que lo hacemos en Ecuador, es el respeto a los mayores. En Ecuador se siente un gran respeto por los mayores, se les llama con títulos como don o doña. Esta es una prioridad en los aspectos. En cambio, tenemos en Alemania la puntualidad. La puntualidad en Alemania es muy importante. Se considera descorte al llegar a una cita o a una reunión. En el segundo ejemplo de Alemania tenemos el amor por la cerveza. En Alemania la cerveza es una bebida muy popular que se consume en grandes cantidades, especialmente durante las fiestas como la de Oktober. Entonces en esta diferencia tenemos en horario de descanso en Ecuador se toma una siesta, mientras en Alemania no es común. Entonces, por ejemplo, en trato de los mayores, en Ecuador se da un trato más formal, respetuoso, mientras que en Alemania se les trata de la manera más informal. En cambio, las celebraciones en Ecuador se celebran muchas fiestas y ferias. En cambio, en Alemania se celebran más eventos culturales y festivales de música. En cambio, tenemos la religión. ¿Qué es la religión? La religión es un sistema de creencias, costumbres, símbolos establecidos en torno a una idea, divinidad o sagrado. Entonces, las religiones son doctrinas constituidas por un conjunto de principios, creencias, prácticas sobre cuestiones de tipo existencial, moral y espiritual. Entonces, en Ecuador tenemos una doctrina que es el catolicismo. La religión predominante en Ecuador es el catolicismo, que llegó al país con la colonización española. Entonces, la mayoría de los ecuatorianos consideran que los católicos participan en rituales y celebraciones de la Semana Santa y Navidad. Entonces, también las religiones indígenas. Por ejemplo, en Ecuador también existen las religiones indígenas que se practican en las comunidades andinas y amazónicas. Esta religión se basa en la conexión a la naturaleza, a los antepasados, que es el evangélico. Entonces, por ejemplo, tenemos en Alemania el protestantismo. Es una religión predominante de Alemania. Es el protestantismo que se introdujo en el siglo XVI con la Reforma Protestante. Entonces, la mayoría de los alemanes consideran protestantes y pertenecen a la Iglesia Evangélica Alemana. Entonces, el catolicismo en Alemania, también hay una presencia significativa del catolicismo, especialmente en el sur del país. La Iglesia Católica Alemana es una de las más grandes del país. Entonces también tenemos el Islam. En Alemania también hay una creencia en la comunidad musulmana, que especialmente entre los inmigrantes de Oriente Medio y África y el norte lo creen. Entonces, las diferencias en el predominio religioso. En Ecuador el catolicismo es una religión predominante, mientras que en Alemania es el protestantismo. Entonces, la influencia histórica. La religión en Ecuador es influencia por la colonialización española, mientras que en Alemania fue influencia por la reforma protestante. Diversidad. Por ejemplo, hablamos de la diversidad religiosa.
Entonces Alemania tiene una mayor diversidad religiosa que Ecuador, con una mayor presencia de musulmanes y judíos y otras religiones minoristas. En cambio, hablamos en el siguiente punto, que son las celebraciones. Entonces, ¿qué es la celebración? La celebración es un término que se usa normalmente para hacer referencia a un evento o un acto, mediante la cual una persona se festeja determinadamente y circunstancia que puede ser tanto presente o como pasado. Entonces, la celebración es una de las más claras comunes que tiene el ser humano como diversión y como reconocimiento, logros, eventos, situaciones particulares. Entonces, en Ecuador, por ejemplo, la fiesta de la Mama Negra en la Tacunga. Entonces, esta fiesta se celebra en septiembre, una de las más importantes de nuestro querido Ecuador. Entonces, se honra a la Virgen y la Asunción y se realizan bailes, música y comida típica. Entonces, la otra que se hace es la fiesta del Inti Raymi o Otavalo. Esta fiesta se celebra en junio, es una de las más importantes también de la comunidad indígena. Entonces se honra al sol y se realizan bailes, música, rituales típicos. En cambio, en Alemania, el Oktoberfest Múnich. Esta fiesta se celebra en septiembre y octubre. Es una de las más famosas de Alemania. Entonces, esta se celebra con cerveza, se realizan bailes, comida típica. Lo mismo que en Ecuador. Entonces, la Navidad, todo el país, todo el mundo. Entonces, la Navidad es una celebración más importante en Alemania. Se decoran los hogares, se realizan mercados navideños, se celebran con familias y amigos. También celebran en carnaval. Entonces es una fiesta que se celebra en febrero y marzo, es lo mismo que en Ecuador. Es una de las más importantes del oeste alemana, que se realizan desfiles, bailes, música y celebran por el fin del invierno. Entonces la temática, las celebraciones en Ecuador suelen tener un enfoque religioso cultural, mientras que en Alemania suele ser más seculares y enfocadas en la diversión. Entonces, en la época del año, las celebraciones en Ecuador suelen ser en septiembre, diciembre, junio, mientras que Alemania suelen ser a mediados de septiembre, octubre, diciembre y febrero. Entonces, la participación, las celebraciones en Ecuador suelen ser más comunitarias y familiares, en cambio en Alemania suelen ser más públicas y turísticas. Entonces, ahora hablamos del sistema jurídico legal. ¿Qué es el sistema jurídico? Entonces, el sistema jurídico es el conjunto de normas, principios, leyes que rigen una sociedad. Esto establece los derechos, responsabilidades de las personas, grupos o organizaciones y establece el mecanismo para resolver conflictos. Entonces, hablamos en Ecuador Código Civil y Código de Penal. Entonces, ¿qué es Código Civil? Ecuador tiene un Código Civil, se basa en los derechos romanos y se enfoca en la protección de los derechos individuales y la propiedad privada. Entonces, hablamos del Código Penal. El Código Penal ecuatoriano se enfoca en la punición de los delitos y la protección de la sociedad. También tenemos el otro ejemplo que es el sistema de justicia. Ecuador tiene un sistema justicia mixta, entonces con una combinación de elementos del derecho continental. Entonces hablamos de Alemania, también Alemania tiene un código civil alemán. Entonces este tiene un código que se basa en el derecho romano también y enfoca la protección de los derechos individuales y las propiedades privadas, es lo mismo. Entonces el Código Penal alemán se enfoca en la punición de los delitos y la protección de la sociedad. También el sistema de la justicia alemana tiene un sistema de justicia basado en derecho continental, entonces con un enfoque a la aplicación a la ley y protección de derechos individuales. Entonces, ¿cuál es la diferencia de esto? Que el enfoque, el sistema jurídico legal ecuatoriano, se enfoca más en la protección de los derechos individuales, mientras que el sistema alemán se enfoca más en la protección de la sociedad. Entonces, por ejemplo, hablamos de la estructura de este tema. Entonces, el sistema jurídico legal ecuatoriano es mixto, mientras que el sistema alemán está basado en derecho continental.
Entonces, por ejemplo, vemos como procedimiento de este tema, de este caso, entonces los procedimientos judiciales en Ecuador suelen ser informales, flexibles, mientras tanto en Alemania suelen ser más formales y estructurados. Es importante destacar que esta generalización hay muchas excepciones en cada tipo de país. Entonces esto ha sido todo por hoy, muchas gracias. Esta es un poco de la diferencia de nuestro querido país Ecuador y el país vecino al otro lado del continente, que es Alemania. Muchas gracias.